Jesús. Gracias, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Solamente a ti te adoramos. Solamente a ti te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque únicamente tú tomaste mi lugar, Señor. Derramaste tu preciosa sangre y me has redimido, Señor. Por eso estamos alegres. Por eso tenemos ánimo de entronar tu nombre. Porque tú venciste a la muerte. Tú derrotaste la muerte. Tú resucitaste, Jesús. Y te encuentras a la diestra del Dios Padre, intercediendo por mi alma. Por eso te alabo en esta tarde. Por eso tu iglesia te alaba en este día. No hay Dios en la tierra. No hay Dios encima de la tierra en los cielos. No hay Dios, aleluya, más grande que tú. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres Rey de Reyes. Eres el único que tiene el poder, el que tiene las llaves de David en su mano. Aleluya, a ti te alabamos. A ti te alabamos. Dale un aplauso fuerte al Rey. A ti te alabamos. Gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos, amigos que nos están viendo en el internet y que se están congregando con nosotros ahí en línea. Dios bendiga tu alma y prepárate porque vas a tener un encuentro con Dios. Tienes un momento especial para ti y es ahora de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. Salude a que esté a su lado. Dígale: Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo está su expectativa hoy? ¿Mazo? ¿O a full? Amén. Pregúntele al que tiene al lado: ¿cómo está tu nivel de expectativa? Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, hijos. Qué bueno es el Señor. Yo quiero compartir una palabra en esta tarde que va a llevar su oración a otro nivel. Amén. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que no sabe orar. No sabe de qué manera orar. Amén. ¿Cuántas veces te has encontrado en un problema porque no sabes cómo orar frente a una situación? Y muchas veces le has pedido a Dios: Señor, muéstrame cómo orar. Amén. ¿Cuántas veces has tenido esa dificultad? Te encuentras frente a un problema, te encuentras frente a una adversidad, te encuentras frente a una tremenda situación y no sabes de qué manera encararla. Ahora bien, quiero hoy compartir la palabra del Señor para poner el fundamento de la oración. Amén. Todos sabemos que la oración es el motor que puede activar y que puede mover nuestra fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo noto medio quieto. No. A ver, de este lado, ¿cuántos alaban al Señor? A ver aquí, ¿cuántos alaban al Señor? Esto está mejor. A ver acá, ¿cuántos alaban al Señor? Esto están apurado, ¿vio? Están acelerados. A ver aquí, ¿cuántos alaban al Señor? Responda entonces. Hay un secreto, que el nivel de respuesta nuestro, cuando tenemos hambre de Dios, cuando tenemos
hemos venido en busca de una palabra, hemos venido en busca de una bendición, hemos venido en búsqueda de una activación sobre nuestra vida. El nivel de respuesta nuestro va a mover nuestra fe. Amén. Si usted está ahí medio dormido en el banco, usted se queda dormido. Seguramente lo va a despertar el que está al lado cuando termine la reunión. Pero si usted está activado y su nivel de expectativa es alto, usted dice amén. Así sea, quiere decir amén. Amén. Entonces usted se toma la palabra y usted está ahí expectante a ver qué es lo que Dios va a darle. Amén. Decíamos recién que el nivel de oración que tengamos va a determinar el nivel de victoria sobre nuestra vida. Amén. Pero hay algo tan importante, si será poderosa la oración. Hoy en día no podemos enfrentar los momentos espirituales con una oración cualquiera. Amén. Hay gente que piensa que puede hacer una oracioncita cualquiera y de esa manera, esa oración religiosa, esa oración que no llega a ningún lado, esa oración que es repetición vana, y piensa que puede avanzar en la vida, piensa que puede romper y traer un rompimiento en la familia, un rompimiento en la finanza, un rompimiento en el mundo espiritual con una oración cualquiera. Y no es así. Hoy estamos enfrentando guerras espirituales que ni siquiera la enfrentó Moisés y Abraham, que no la enfrentó Elías, que no la enfrentaron ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy en día hay una guerra espiritual, una guerra de altares en el mundo espiritual. La iglesia de Jesucristo está enfrentando demonios y espíritus satánicos hoy día que jamás han sido enfrentados en otra época. ¿Me entendió? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto? Hay espíritus, dice la Biblia, que serán reservados para el último tiempo, que en el último tiempo serían liberados. Amén. Y estos demonios inundarían la tierra. Por eso estamos viendo maldad. Por eso a lo malo hoy la gente le llama bueno. Por eso a lo que está mal, a lo que es antinatural, hoy la gente le dice que está bien. ¿Por qué es esto? Porque está habiendo un cambio en la mentalidad, pero también hay un cambio en lo que opera sobre la humanidad. Amén. Y hoy en día hay muchos cristianos que lo que está mal le dicen que está bien. Cuidado con eso. Dígale que está al lado suyo, si está mal, está mal. Amén. Y esos demonios han sido liberados por Dios en este último tiempo, el día final, el tiempo postrero que dice la palabra de Dios. Y ellos están inundando la tierra. Pero también la gracia de Dios está viniendo sobreabundante sobre la iglesia. Un nivel de gracia que no había en otro momento. Un nivel de autoridad que no había en otro momento. Un nivel de revelación que no había en otro momento. Dios lo está soltando sobre tu vida. Dios lo está soltando sobre la iglesia. ¿Cuántos han venido en busca de eso? ¿Cuántos están para aquí para atrapar una nueva dimensión de parte de Dios? Amén. Y hay esa guerra de altares, que si no entendemos la estrategia de oración, si no sabemos cómo orar, si no sabemos cómo movernos en el terreno de la oración, no vamos a alcanzar victorias. Por eso queremos poner el fundamento en esta tarde sobre la oración intercesora. Decid conmigo, oración intercesora. Amén. ¿Sabe que Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, operó sobre él los 5 mantos, las 5 unciones? Amén. Él operó moviéndose en las 5 unciones. Estaban sobre él. El único hombre que sobre su vida estaban los 5 mantos. Y se movió durante 3 años bajo el ministerio quíntuple, manifestando las 5 unciones. Pero luego que él, aleluya, deja este mundo y se va a la presencia del Padre. Amén. Él allí empieza a desarrollar otro ministerio.
Ya Él no está operando así en la presencia del Padre bajo los 5 ministerios, sino que Él está allí como intercesor. Decirle que está al lado suyo: tenemos un intercesor. Escuche, ¿es importante el ministerio quíntuple? ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante, pero yo diría que la intercesión es más importante. ¿Por qué afirmo esto? Porque Jesús operó en los 5 ministerios durante 3 años, pero hace más de 2000 años que Él es un intercesor. Juegue usted, ¿qué es lo más importante? Si la intercesión o estar fluyendo en los 5 ministerios. Por eso queremos poner el fundamento. Vamos rápido a la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en el libro de Hebreos. Lo vamos a compartir ahí en la pantalla. Hebreos capítulo 7, verso 25. Tome nota de esto. Acostúmbrese a tomar nota. Si está mirándonos ahí desde su casa o donde esté, tome nota de estos versículos, porque la palabra de Dios es lo único que puede darte el fundamento necesario. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también, hablando de Jesús, está hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Intercediendo por mí. Dígalo fuerte. Amén. Está perpetuamente, siempre intercediendo por nosotros. Vamos a ir rápidamente al siguiente texto. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow. O sea que el ministerio actual de Jesús, ¿cuál es? Dígalo. Él es un intercesor. Su función actual es interceder ante el Padre por cada uno de nosotros. Ese es el ministerio actual. Esa es la asignación actual de Jesús. Él partió de este mundo, dejó al Espíritu Santo en la tierra, pero Él se fue de la presencia del Padre a orar, a interceder, a clamar por usted, a clamar por cada uno de los que estamos aquí. Tenemos un intercesor delante del Padre. Tenemos al Dios mediador. Tenemos al Dios de poder, al Rey de Reyes, que está intercediendo continuamente. Si tú estás bajo necesidad, si tú estás bajo un problema, si tú tienes una enfermedad, aleluya, no te desalientes. Hay un Dios de poder que te está intercediendo por tu vida. Hay un Dios llamado Jesús que está delante del Padre, clamando e intercediendo por tu vida. Ahora bien, si Jesús está intercediendo, ¿por qué a veces estamos confundidos? Decirle que está al lado tuyo: ¿por qué te dejas confundir? El intercesor, ¿sabe lo que significa el ser intercesor? Intercesor es uno que se pone en el lugar del otro. Amén. Quiere decir que en este momento Jesús está puesto en tu lugar delante del Padre. Y está delante del Padre diciéndole: Padre, mira a mi hijo, mira a tu hijo, mira a tu hija, esa necesidad que tiene, esas dificultades que está pasando. Padre, te pido que le bendigas. Y ahí Él está constantemente. Por más de 2000 años esa ha sido su función.
la de un intercesor, la de un sacerdote. Amén. Ahora bien, nosotros aquí en la tierra tenemos que tomar la revelación de la oración para poder entrar a pedirle al Padre como conviene, dice la Biblia. Amén. Quiere decir que yo debo tener la revelación de Dios para saber cómo orar, cómo pedirle a Dios, cómo manifestar, cómo entrar en ese mundo espiritual. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces no sabemos de qué manera entrar en esa oración, entrar en esa revelación. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ciertas cosas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy pasando esta adversidad? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Qué es lo que Dios quiere? Para eso yo tengo que alinearme con Él. Para eso yo tengo que estar alineado con el Señor. Tengo que estar en la presencia de Jesús para poder entender, para poder saber qué es lo que Él está orando, qué es lo que Él está intercediendo delante del Padre. Una vez que yo lo sé, yo estoy alineado con el intercesor, estoy alineado con el Rey de Reyes. Le digo algo, no es orar como usted ora, no es orar como se le place. El nivel más alto de oración es orar como Él está orando ahora. ¿Me entendió? No es orar como yo, con mi mente. Hay gente que se pone a orar y lo único que habla son tonteras. Amén. Palabras que le están en su mentalidad, en su mente. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nos vamos a la presencia de Jesús, ahí escuchamos lo que Él está orando. Ahí escuchamos lo que cómo Él está intercediendo. Y ahí yo entiendo, digo, ahora sé lo que Él está pidiendo para mí. Ahora sé lo que Jesús quiere para mi vida. ¿Por qué? Porque lo oigo, porque lo entiendo, porque Él me lo revela. Y no tengo más que seguir orando en esa dirección. ¿Me entendió? Ahora bien, vamos a ir a ver la importancia de la oración. Siguiente versículo. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. La importancia de la oración. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Siguiente versículo. No, nos quedamos en el anterior. Amén. ¿Qué nos está revelando la palabra aquí? Que la oración, nuestra oración, van a la presencia de Dios. Escuche. ¿A dónde van su oración? A la presencia de Dios. Y ahí dice la palabra de Dios que empiezan a ser acumuladas en un incensario de oro, en un recipiente de oro. Amén. Donde Dios acumula las oraciones de sus hijos en su presencia. Yo quiero decirle algo, aquí hay gente que tiene oración acumulada en la presencia de Dios. Aquí hay gente que ha estado orando. Aquí hay gente que ha estado buscando la presencia de Dios, que ha estado clamando por determinadas cosas. Ninguna oración que tú hayas hecho delante del Padre cae a tierra. Ninguna oración que tú hayas hecho delante del Padre, aunque no hayas visto la contestación, aunque no hayas visto la respuesta, aleluya, eso no cae a tierra. Quedan acumuladas delante del Padre. Y llega un momento que Jesús y el intercesor está ahí delante del Padre y empieza a remover las oraciones que están en el incensario, y empieza a traer la salud, y le dice al Padre: Padre, mira, fulano de tal
tiene oración acumulada. Hace tiempo que ora por tal cosa. Hace tiempo que está esperando. No ha detenido, no ha parado de orar. No se ha cesado su oración. No ha menguado el incienso de entrar a tu presencia. ¿Cuál es la importancia de la oración? Si quieres victoria en el ministerio, si quieres victoria en la vida, si quieres victoria con tu esposa, si quieres victoria en el hogar, si quieres victoria con tu suegra, lo único que puedes hacer es tener una vida de oración. ¿No me entendieron? ¿Quieres traer un rompimiento en tu vida? ¿Sabe lo que dicen algunos? Dicen, amén. Hijo, así no se rompe ni. Amén. ¿Quieres traer un rompimiento en tu vida? ¿Quieres traer un cambio poderoso en tu ministerio? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tener una vida de oración. Amén. Y para los que han estado durante mucho tiempo orando, dice, pero pastor, yo hace muchos años estoy orando. Y oro, y oro, y oro, y todavía no he visto la respuesta. ¿Qué me dice usted? Y yo le digo, siga orando. ¿Por qué? Porque si usted sigue orando, usted sigue acumulando oración. No importa que no reciba la respuesta, no importa que hace mucho tiempo está esperando. Ore, incremente más la oración, ayune, aclame a Dios, siga orando. ¿Por qué? Porque llegará el momento que toda esa oración que usted acumuló explotará en el altar del Señor. Aleluya. Y el Señor dirá, pero aquí hay oración acumulada. Esta hija ha estado clamando, aleluya, en mi presencia. Yo le voy a tener que bendecir, aleluya, con retroactividad. Amén. Eso pasa con tu oración, eso pasa con mi oración. Usted ora y no se queda aquí a su oración, se va a la presencia de Dios. Cada vez que usted ora, cada vez que usted clama a Dios. Jesús tenía un ministerio basado en la oración. Él estaba constantemente en comunión con el Padre. Ese era su clamor. Amén. Todo cristiano debe de ser una persona de oración. Amén. Todo cristiano debe de ser un intercesor. Dígale al que tiene al lado suyo, tenés que ser un intercesor. ¿Cómo yo me puedo unir? Anótelo. ¿Cómo yo me puedo unir al ministerio intercesor de Jesús ahora? Amén. ¿Cómo yo puedo unirme a ese ministerio intercesor poderoso? Hermano, Jesús está constantemente intercediendo delante del Padre. Amén. ¿Cómo yo puedo meterme en ese ministerio? ¿Cómo puedo estar a nivel de Jesús en la intercesión? Amén. Lo primero que tenemos que hacer es alinearnos con Él. Amén. Ponerme al nivel de Jesús. Entender lo que Él está haciendo. Por eso estamos enseñando esta palabra en esta tarde. Para que sepamos cómo orar. Levanta tu mano conmigo y decir, Señor, hoy recibo revelación sobre la oración. Voy a ser certero. Voy a ser efectivo en mi oración y en mi intercesión. Amén. Para eso tenemos que tener discernimiento espiritual. Decirle que tenés al lado, tenés que tener discernimiento. Amén. Hay gente que no tiene discernimiento y no le importa, no pasa nada. Amén. Hay cristianos que viven toda la vida felices y contentos. Nunca tuvieron una palabra revelada, nunca tuvieron una revelación de Dios, pero no les interesa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo natural es su ámbito. ¿Me entendió? Pero el que quiere salirse de lo natural
y quieren meterse en el terreno de lo sobrenatural, ese tiene que forzosamente depender del Señor y depender de la revelación. Amén. Porque no puedo meterme en el mundo espiritual con el discernimiento de mi vista. No puedo meterme en el terreno espiritual con lo que escucha mi oído. No puedo meterme en el terreno espiritual con lo que ven mis ojos. Ahí tengo que entrar únicamente con la revelación que me da el Espíritu Santo. Amén. Así que si yo quiero entrar a un nivel de oración y de intercesión poderosa, tengo que transformarme en una persona que tenga revelación de parte de Dios. Amén. Entonces, si no tenemos esta revelación, corremos el riesgo de, por ejemplo, en el matrimonio, usted no tiene revelación, de repente está casado con una Jezabel. Wow. Y no se dio cuenta. Amén. Pero cuando usted entra a tener revelación, usted empieza a ver y dice: ay, Jezabel. Amén. Te vas a ir. Te voy a reprender y te voy a echar fuera. Amén. Y usted se da cuenta de lo que tiene. Usted se da cuenta de lo que Dios quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted no tiene revelación, usted acepta la enfermedad, por ejemplo. Usted acepta esa enfermedad. Usted se acomoda, se acostumbra a vivir con ella y pone hasta una teología bíblica. Y bueno, dice: bueno, será que Dios me ama y bueno, en algún momento Dios me va a sanar. No, cuando usted tiene revelación, usted se revela contra eso y usted le dice a la enfermedad: estás en mi cuerpo ilegalmente, tenés que salir. Aleluya, Cristo vino a liberarme de la enfermedad. Voy a pelear contra ella, voy a orar contra esa enfermedad, voy a clamar hasta que la sanidad venga a mi vida. ¿Cómo yo me alineo con este ministerio intercesor de Jesús? Amén. Mateo capítulo 6, 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Cuál es la forma de orar? Escuche. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos oran así? Levante la mano conmigo y dígalo en voz alta: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero dígalo, levante la mano, dígalo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Porque Jesús le enseñó a los discípulos cómo orar. Amén. No es que yo tenga que repetir constantemente esta frase y que la repita como un loro. Hay gente que repite una oración que le dan en una escrita, en una estampita, como un loro todo el día, y eso nos llega a la presencia de Dios. Pero lo que nos habla de aquí el Señor es un modelo de oración. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra oración empieza, aleluya, dirigiéndonos al Padre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Empiezo adorando a Dios. ¿Cómo empieza toda oración? Mire cómo empieza la gente orando. Se arrodilla y le dice a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, necesito la plata para el alquiler. Toca a mi marido, toca a mi suegra. Y ahí seguimos con una listita, sacamos una lista de necesidades y empezamos ahí con la lista de necesidades. Y nuestra oración no es legal. ¿Por qué no recibes respuesta a lo que estás orando?
porque no estás orando bajo los principios que Jesús enseñó, bajo los principios bíblicos que Jesús enseñó. Hijo, quédate con la palabra ahí. No estás enseñando, no estás orando bajo los principios de la palabra de Dios. Necesitamos ser una persona que cuando entramos a la oración, nuestro primer objetivo en la oración es adorar al Padre. Aleluya. Toda oración que no adore al Padre es una oración ilegal. Amén. Y tengo que adorarle. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no puedo orar de otra manera, tengo que empezar a orar. Tu primer tiempo de oración, los primeros 10, 15, 20, 30 minutos, una hora, no sé lo que te lleve a adorar a Dios, tiene que ser en adoración, donde tú entres a adorar al Padre. Padre, te alabo. Padre, vine a decirte cuánto te amo. Vine a decirte que tú eres Rey poderoso. Vine a decirte que tú eres poderosísimo. Eres un Dios de milagros. Eres un Dios de maravilla. Y a usted le sigue adorando. Y usted le adora y le adora. No saque la lista todavía de necesidades. No saque la lista para orar por el burro. No saque la lista para orar por la suegra. No saque la lista para orar por nada. Primero adórele. Transfórmese en un adorador, en una adoradora de Dios. Pastor, que ¿por qué Dios no me contesta? Porque no sabe orar. Dígale que está al lado suyo, no sabes orar. Dígale, tenés 30 años en la iglesia. No, eso no. Jesús le reprendió a los fariseos: siendo ustedes maestros de la ley. Hay gente que está en la iglesia y no sabe orar. No sabe adorar a Dios. Todo cristiano tiene que ser un intercesor. Pero todo intercesor, y esto escúchelo, todo intercesor tiene que ser un adorador. ¿Me escuchó? Todo cristiano tiene que ser un intercesor. Y todo intercesor tiene que ser un adorador. Hay gente que anda con la espada todo el día. Y que agarro los demonios y les corto la cabeza. Y ahí esa es su oración. Está bien, son guerreros, son poderosos en la intercesión. Pero hijo, tienes que tener un tiempo para adorar a Dios. Tienes que tener un tiempo para estar en su presencia. Quizá tú me digas, pero yo no sé cómo decírselo. No me salen las palabras. Bueno, habla en lengua. ¿Cuántos alaban al Señor? Adórale en lenguas. Recurre a la oración en lenguas. Dice la palabra de Dios: el que habla en lengua habla misterios con Dios. No habla para el hombre, no habla para la gente, habla con Dios. Entonces, si necesitas, no sabes ser un adorador, no sabes agasajar al Padre con tus palabras, háblale en lenguas. Amén. Y adórale. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué te estoy hablando este fundamento hoy? Porque muchos no saben orar. Muchos piensan que oran y lo que hacen es leerle la lista del supermercado. Se piensan que el Padre es como un cajero que se le para y le empieza a leer la lista de lo que necesita. ¿Acaso tú te piensas que antes que tú le pidas algo, Él ya no sabe lo que tú necesitas? ¿Acaso tú no entendiste que Dios sabe todo lo que te pasa? Y lo único que necesitamos es ir a la presencia de Él, adorarle. Lo único poderoso es cuando yo me meto en su presencia para adorarle. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte en esta noche? Cuando yo le ministro a Dios en oración, cuando yo le ministro a Dios en oración y le adoro, no es que el Padre necesite mi adoración. ¿Sabía eso? Dios no necesita que yo le adore. Él tiene vida en sí mismo.
¿Cuántos alaban al Señor? Dios no necesita, es uno que tiene vida en sí mismo. Nadie le dio vida, no necesita de nadie. Él es todopoderoso. Amén. Entonces, ¿por qué le adoro? El Padre no necesita mi adoración, pero yo necesito adorarle. ¿Y por qué será que yo necesito adorarle? Porque cada vez que yo le adoro, yo lo honro a Dios. Escuche, cada vez que yo le adoro al Señor, hay un principio de honra que estoy moviendo. Me estoy olvidando de lo mío, me estoy olvidando de mi dolor, me estoy olvidando de mi necesidad, me estoy olvidando de mi aflicción y lo estoy adorando a Él. Cada vez que yo hago eso, estoy siguiendo un principio de honra. Estoy muriendo a mí mismo. Estoy diciéndole a Dios: no me interesa mi vida, no me interesa lo mío propio. Yo vine a adorarte a ti, mi papá. Yo vine a adorarte a ti, mi rey. Tú eres mi rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi sanador. Y cuando tú te transformas en uno que honra, Dios no tiene nada más que honrarte a ti también. Amén. Ahora entonces, ¿Dios necesita que yo le adore? Dios necesita escuchar que le aplaudamos. A ver, apláudame más fuerte. ¿Dios necesita eso? ¿Dios necesita vernos tirados ahí llorando en su presencia? No. Nosotros necesitamos ir a su presencia en esa manera. Amén. Cada vez que lo hacemos, estamos aplicando principios de honra. ¿Cómo le ministro yo a Dios? Dígale que está al lado suyo: ¿cómo ministramos a Dios? Vamos a la palabra. La siguiente. Hechos 13:2. Hechos. Ahí. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Pero voy a ir a Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice: y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Amén. En realidad aquí me adelanté a lo que les iba a enseñar. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que cuando yo oro, cuando yo voy a la presencia de Dios, yo tengo revelación. ¿Qué estaban haciendo Saulo y Bernabé? Versículo 2. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando al Señor. Ahora bien, ¿es posible ministrar a Dios? Amén. Le pregunto a usted: ¿es posible ministrar a Dios? Ahora mire, cambie el chip. Porque nosotros pensamos siempre, se pensó que uno venía a que Dios lo ministrara. ¿Me está entendiendo? Y casi como que ha existido una cultura evangélica donde la gente dice: yo vengo a recibir. Pero aquí vemos a personas, profetas, maestros, que estaban en la presencia del Señor, orando, ayunando. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban ministrando al Señor. Dígale que tiene al lado: lo estaban ministrando al Señor. ¿Cómo lo ministraban? ¿Cómo ministraban al Señor? Pregunto.
adorándole. Amén. Adorándole. Hay un concepto equivocado. Cuando nosotros venimos aquí a adorar a Dios, no venimos a entretener a la iglesia. ¿Por qué durante muchos años la alabanza iba a contrapelo de lo que Dios quería, lo que Dios había establecido? ¿Por qué? Porque siempre existió una generación de cantantes que lo que querían hacer era entretener a la iglesia. Y le cantaban un corito y le cantaban una alabanza para ver cuál era más entretenida. Vamos a ministrar a la iglesia, decían. Pero ahora Dios, en este último tiempo, Dios trajo revelación. Escuche, Dios trajo revelación. ¿Qué trajo el Señor? Trajo revelación. Que la alabanza y la adoración no es para la iglesia, no es para entretener a la iglesia. Y cantaban los pobres cantantes y los pobres salmistas cantaban y se les quedaba la vena así acá. Y el pastor le decía: sigue cantando hasta que no haya libertad, siga cantando. Y tenían 3 horas de alabanza. Yo a veces voy a iglesias que están 3 horas cantando. Tremendo. Pero esa alabanza no es para arriba, esa alabanza es para la iglesia. Claro, ellos cantan hasta que sienten algo en la atmósfera. Pero Dios está trayendo una revelación en este último tiempo, que toda adoración y toda alabanza tiene que estar dirigida a Él. Y ahí empieza un cambio, porque cuando usted se reúne aquí, cuando empezamos a adorar, no lo hacemos ni para Juancito, ni que para Pedrito, ni para el pastor, ni para nadie. Empezamos a adorarle a Él. Y esa alabanza y esa adoración entra a la presencia de Dios y lo ministra a Dios. ¿Qué hace? Dígalo. Lo ministra a Dios. Dios dice: wow. Mire el Padre escuchando nuestra alabanza, nuestra adoración. Qué tremendo. Pensar que fulano tiene tanto problema. Mire cómo me alaba allí. Amén. Y Dios dice: ese es mi hijo. Y se siente orgulloso. El Padre dice: wow, qué orgulloso me siento de mi hija. Tiene tanta persecución en el hogar, tiene tanta dificultad en lo económico, pero mírala cómo me alaba. Se olvidó de lo suyo y me está alabando. Wow, eso lo ministra Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando la iglesia empieza a ministrar a Dios, lo siguiente que tenemos que esperar es que el Espíritu Santo nos hable. ¿Me escuchó? Número 1, ellos estaban ministrando al Señor. Y mire lo que dice: y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los llamé. Ahí escucharon la voz del Señor. Ahí vino revelación de Dios. Ahí había un secreto que no estaba revelado y la voz del Espíritu Santo lo reveló. Amén. Pero quiero ir a Efesios 5:19. ¿Qué otra manera tengo para ministrar a Dios? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Con qué? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es otra manera de ministrar a Dios. Amén. Cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor constantemente en mi corazón. Esa es la manera en la que yo le ministro. Esa es la manera que lo hacía la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Le alababa, le adoraban en las casas. No había templos, ellos tenían la iglesia en las casas. Amén. Y vamos al anterior versículo.
Y estaban allí ministrando Saulo y los apóstoles y los profetas y los maestros que estaban allí en la iglesia. Y mientras le adoraban y mientras le ministraban a Dios, el Señor vino y les habló. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dígalo fuerte. Cada vez que viene un conocimiento revelado de parte de Dios, viene por las siguientes maneras, las siguientes formas, anótelo. Si Dios te va a hablar algo, tú lo puedes percibir, lo puedes oír, lo puedes ver o lo puedes sentir. Amén. O sea que, digo de nuevo, por el oír espiritual, por el ver, por el sentir y por el percibir. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Tú estás ahí en la presencia del Señor, adorándole, alabándole, entregándole honra, entregándole alabanza. Estás ahí como te olvidaste de todo, te olvidaste de tus cosas y estás ahí metido en la adoración, enamorado del Señor. Y de repente tú empiezas a entender lo que Dios está orando al lado tuyo. Ahí está Jesús intercediendo ante el Padre. Y de repente tú ahí escuchas una palabra. De repente ahí tú escuchas una palabra, lo que Dios está clamando ante el Padre, lo que Dios o ves una visión o percibes algo, hay algo dentro de ti que se mueve y tú empiezas a discernir una palabra y empiezas a entender y dices, ahora entiendo dónde está el problema en mi hogar, ahora entiendo dónde está la falla. Y porque tú recibes una palabra, tú tienes la percepción espiritual. ¿Dónde está el problema? Pero ¿dónde es? No es aquí en la tierra. Esa revelación viene mientras tú estás en la presencia de Dios, adorándole. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor. Como yo sé que Dios me habló, usted recibe ahí una palabra. Usted recibe una palabra revelada, oculta, que no estaba a la vista. Amén. Y usted empieza a entender por qué tiene problemas en las finanzas. Ahora entiendo por qué tengo problemas en las finanzas. No me había dado cuenta. ¿Por qué tengo problemas en el ministerio? No me había dado cuenta dónde estaba el enemigo infiltrándose en mi hogar. ¿Cuál era la dificultad? Ahora me doy cuenta. ¿Por qué? Porque usted recibe una revelación directa de Dios ahí. Amén. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Usted empieza a alinearse con esa oración. Lo que usted oyó, lo que usted discernió, lo que usted sintió, usted empieza a orar por eso. ¿Me está entendiendo? Y ahí ya no está orando para cualquier lado. Ahí usted ya no está orando para sin ton y sin rumbo, sino que ahí usted está orando con sabiduría del cielo. Amén. Y ahí usted ya sabe cómo clamar. Y usted empieza a decir, Señor, ahora sé. Empieza a golpear sobre eso. Y empieza a clamar sobre eso. Y a clamar, y a clamar, y a clamar, y a clamar. Y a interceder por lo que usted oyó, por lo que usted vio en la presencia del Señor. Amén. Ahora bien, ¿cuándo debo dejar de orar? Le pregunto, ¿cuándo termino la oración? Vamos. Cuando usted, por ejemplo, ¿cuántos están orando acá por una casa propia? No la que alquila, una propia. A ver, levante la mano. ¿Cuánto hace que usted está orando por esa casa? ¿Cuánto hace que está orando, hija? ¿Cuánto tiempo hace que oras por la casa? ¿Cuánto? 8 años. Bueno, pero 50 años. Allá, ¿cuánto tiempo hace que oras por la casa? Allá, allí. Sí. 15 años. ¿Cuánto tiempo hace que oras, hija?
por la casa? ¿Un año? A ver allí. ¿Cuánto hace? Me mira, no entiende. Amén. ¿Cuándo debes dejar de orar? Pero claro, ¿sabe? Gente que deja de orar y hace lo siguiente: ora una vez, ora 2 veces, ora hasta 3 veces, y cuando se aburrió ya no ora más. Y muchos dicen: ah, ya le oré al Señor. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer una vez que sentiste la oración en la presencia de Dios? Una vez que tú escuchaste, estabas en la presencia de Dios y sentiste la palabra: te voy a dar esa casa que estabas buscando. Amén. Y tú ahí empiezas a afirmarte en esa intercesión y en esa oración. Y ahí empiezas todos los días, cada hora, empiezas a orar: Señor, ya gracias por la casa. Aleluya, recibo esa casa que tienes para mí. Viene a mi mano. Y sigues orando, y sigues orando hasta que la copa esté rebosando de tu oración. Muchos no reciben porque dejan de orar. Hoy mi esposa me mostró en el internet un dibujito. ¿Cómo era? El que no era persistente. Venía haciendo un túnel buscando una mina de diamantes. Amén. Y venía ahí y ya estaba cerquita. Le faltaban unos centímetros para alcanzar los diamantes. Se cansó, se aburrió y se fue. Ya estabas tan cerca. Decirle que está al lado tuyo: estás tan cerca. ¿Por qué dejaste de clamar? ¿Por qué dejaste de orar? Amén. Y para terminar, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que la oración que hacía la iglesia era, ¿cómo? Sin cesar. Amén. ¿Qué fue lo que aprendimos en esta tarde entonces para entrar en ese nivel de oración intercesora? Yo tengo que entrar adorándole a Dios, metiéndome en adoración. Voy a transformarme en un adorador poderoso. Y después que yo estoy en la adoración, yo voy ahí en esa atmósfera delante del Señor, voy a escuchar o voy a percibir o voy a entender lo que necesito. Amén. Y una vez que lo tengo, voy a afirmar mi oración en ese sentido. ¿Hasta qué? Hasta que lo reciba, sin cesar. Ahí sí, ¿verdad? Ya sé lo que Dios quiere, ya sé cuál es el plan de Dios para mi vida, ya sé cuál es el propósito de Dios, ya sé cuál es el marido que Dios tiene para mí. No, eso no. Ya sé lo que Dios tiene para mi vida. Y entonces voy ahí a clamar al Señor por eso. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Entendió? ¿Vio qué diferente es esto que estamos enseñando? Método bíblico a la oración que a veces hacemos. Amén. Que nos levantamos medio dormidos. Lloro la madrugada, me dijo uno un día. ¿Qué hora? No sé. Porque se levanta de madrugada y le lee la lista del supermercado cristiano a Dios, pero no supo cómo entrar en alabanza y adoración. ¿Me está entendiendo? Hay un nivel de oración que Dios quiere darte. Dios quiere transformarte en un guerrero experto. Dios quiere transformarte en un poderoso hombre de Dios y una poderosa mujer de Dios. Tú que me estás escuchando ahí en el internet, Dios está a punto de bendecir tu vida. Dios está a punto de soltar poderosas cosas sobre tu familia, sobre tu ministerio. Pero tú tienes que primero ser un adorador, ser una persona que busca la presencia de Dios. Entra en la adoración, entra en la oración intercesora, la misma que Jesús hace ahora delante del Padre, y verás un rompimiento
en tu hogar, verás un rompimiento en tu familia, verás un rompimiento en tu vida. El secreto de Dios está en la oración. El secreto de Dios para tu vida está en la oración. Búscale en este tiempo. Transfórmate en un adorador. Vamos, ponte de pie. Ponte de pie. Transfórmate en un adorador. En un adorador. Levanta tu mano conmigo. Levanta tu mano si estás ahí en tu hogar, si estás mirándonos en algún lugar. Levanta tu mano junto con nosotros en este tiempo. Dios quiere levantarte. Dios quiere darte victorias. Dios quiere, aleluya, traer rompimiento sobre tu vida. Pero tú tienes que entender, hay una estrategia de parte del cielo. Hay una estrategia de parte de Dios para tu vida. Tú puedes traer el rompimiento a tu vida. Tú puedes quebrar con tanta dificultad. Tú puedes quebrar con tanta aflicción. Tú puedes quebrar con tanta, aleluya, tanto en lucha y tanto dolor. Aleluya, la forma es buscar a Dios, buscar su presencia. Ve a la presencia de Dios, ve a la presencia del Padre. Pero no te presentes con las manos vacías. No te presentes de cualquier manera delante del Señor. Ve con alabanzas, ve con adoración. Dile al Señor: aquí vengo para adorarte. Aquí vengo para adorarte, Señor. Ahí donde estás, adórale. Adorémosle al Señor por un momento. Aleluya, adorémosle por un momento. Mientras despedimos a todos los que están en el internet. Aleluya, Dios está a punto de soltar ese milagro. Dios está a punto de soltar ese milagro. Esa necesidad, recíbela ahora. Recíbela ahora. Dios te bendiga. Vamos, dilo. Levanta tus manos.